Recordad, pícaros, pícaras, si estáis en Madrid, todavía tenemos círculos sonoros pendientes de... Doctor Osegueda, se solicita su presencia en Vox. Doctor Osegueda, se solicita su presencia en Vox con urgencia. Lo siento, me tengo que ir. Psst, Oscarín, termínalo vos. Sí, dale. Recuerda, pícaro, pícara, si estás en Madrid, todavía tenemos círculos sonoros pendientes. Estate atento a nuestras redes para saber cómo inscribirte. Te esperamos. Mira, Oscarín, una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Usted comiste un arroz con tunco que tenía yo en la refri? No me lo comí. Yo hambre tengo ahorita, vos no he comido en todo el No lo día. encuentro ayer en la noche, lo hice, no puede ser. Ya, chiquillo, está el partido. Ay, Vamos. Mira, una pregunta. ¿Vos te habrás comido, en un tupper yo tenía un arroz con tunco? ¿No te lo habrás comido? Tunco. Escuche, pues. Escuchen. Ajá. No, yo me comí uno con chancho. Sin fuiste, tanto cuento. Este es un podcast donde escucharemos cada semana historias, relatos y cuentos hechos por y sobre migrantes en España. Tristes, graciosos, picantes, dolorosos, de ida y de vuelta. Nosotros somos Pícaros Sin Fronteras. Yo soy Iván la Reina Gapacas. Yo, Óscar Morales Cortés. Y yo, Gonzalo Sarmiento Lillo. Y esto es Sin Tanto Cuento. Si uno mucho la mira, qué linda se está poniendo. Para que puedas disfrutar de una mejor experiencia sonora, te recomendamos usar auriculares. Además, queremos recordarte que este podcast puede contener lenguaje y situaciones que podrían resultar intensas para quienes las escuchan. Ahora sí, continuemos. Debajo de un puente. Yo lo intenté, juro que lo intenté. Hice cartelitos, se lo conté a todo el mundo. Taller de percusión afrobrasileña, batucada baiana, a buen precio. Y eso que siempre me ha dado como cierta vergüenza lo de vender. O sea, no venderse, sino ofrecer mi trabajo artístico por un X dinero. En la universidad no nos enseñaron a ponerle cifras a nuestra profesión. No sé si en alguna lo harán, pero la mía era la Universidad del Partido Comunista. Se llamaba ARCIS, Artes y Ciencias Sociales. Ni se molesten en buscarla, ya no existe, quebró. Ahora que lo digo, me va cuadrando todo. Después de unos meses dando clases a chavalería del barrio, la pega se acabó. Tuve que volver a trabajar en oficios varios, por ejemplo, a hacer encuestas. No recuerdo ya qué preguntábamos. De alguna manera era divertido. Trabajaba con gente joven y simpática. Además, era una ocupación dinámica. Teníamos que recorrer todo Madrid, ya que encuestábamos a personas en todas las estaciones del metro, pero también se acabó. Repartí publicidad. Creo que podría decir que es el o uno de los trabajos más tristes que he realizado en mi vida. Sencillo era, desde luego, pero nadie me hablaba. La gente se apartaba de mí como si yo tuviera alguna enfermedad contagiosa. Me rechazaban los papelitos, con lo cual no me deshacía de ellos nunca. Para más colmo, era la publicidad de una película chilena, Taxi para 3. Lo que son las cosas de la vida. Estudiar 4 años la carrera de actuación teatral para acabar repartiendo la publicidad de una película en el extranjero, en la cual, quién sabe.
pude haber sido su actor principal. Triste. Finalmente, por intermediación de una gente conocida, acabé codificando encuestas para una firma muy potente de España. Tenía que sumar y clasificar respuestas durante casi todo el día y ya por la tarde tenía que realizar llamadas al azar para dar peso y contraste a las cifras. El ambiente era, según el día, competitivo, porque todas querían destacar para conseguir ascensos y cobrar más. Hostil, porque toda la gente parecía estar enfadada todo el tiempo. Casi que no podías hablar para que no te comieran, pero si no hablabas, te comían igual. Pero también era una radiografía de la clase trabajadora. Gente que fuera lo que fuera, se esforzaba por llevar el sustento a sus casas. Gente que se iba con ilusión de vuelta a sus barrios y cuchitriles llamados pisos. Seguramente no mayores de 50 metros cuadrados, pero que al llegar a ellas se convertían en palacios donde guarecerse de la vida real. En esos días estaba de visita mi vieja. Había venido por 3 meses. Yo llevaba ya 2 años aquí y no tenía ni la más mínima posibilidad de ahorrar un dinerillo para volver de visita. Así que ella juntó sus pesos y se vino. La verdad es que pudimos hacer algunos viajes. Fueron por un lado los típicos viajes que hacen los inmigrantes, un poco para sentirnos turistas y por otro porque son relativamente fáciles y baratos de hacer. Los fines de semana agarrábamos el tren y nos íbamos al Escorial, a Aranjuez, a Segovia. En otras usábamos el bus y nos íbamos a Cuenca, a Toledo y a la Sierra de Madrid. Como le coincidió con Semana Santa, agarramos los bártulos y nos fuimos hasta Granada a ver procesiones, en un gran porcentaje por darle gusto a ella, ya que es muy católica y esas cosas no debía perdérselas, y tal parecía que eran muy potentes. Pero también porque no nos costó mucho. Un amigo nos dejó un piso que tenía allí. Ella, que es un ejemplo de mujer valiente, que siempre ha sido para mí la vívida imagen de la libertad, del hacer lo que el corazón dicte y que todo es posible, se fue unos días a Fátima. Ella solita, sin saber portugués y con toda su fe. Yo creo que salí muy parecido a ella, pero sin la fe. Un buen día ella me dijo: he estado rezando para que te vaya bien. Tú eres un artista y no un administrativo. A ver si mi Diosito te ayuda. Yo pensaba que en realidad la vida me pondría donde debía estar. Obviamente luchando por lo que quería, sin resignación, pero que mi prioridad en ese momento no era yo mismo, sino mi hija. La casera que me cobraba el arriendo todos los meses sin fallar. Los de la carnicería y la frutería. El del supermercado. Los del banco. Toda la gente que sufriría un montón si yo no hacía frente a mis pagos. Malditos. Y por supuesto mi amigo Adri, que me había prestado 1.500 euros para comprar los tambores, a los que no estaba pudiendo sacarles la rentabilidad que había calculado. Al menos había logrado montar una batucada con unos amigos latinos, malos como ellos solos, pero por lo menos iban a muerte si nos salía un toque. Tenía unos 3 alumnos y poco más. Todo ello tuve que dejarlo por lo de codificar encuestas, que, aunque era miserable, me dio para pagar el arriendo y las cuentas. Hasta que un buen día recibí una llamada. En ese entonces ya tenía un teléfono celular, un Nokia versión ladrillo. Me pilló codificando, pero no me quería quedar con la duda. Nunca me llamaba nadie. Siempre podía ser algún vendedor, pero al fin y al cabo era una excusa para parar de trabajar. La voz era de una mujer que me comenzó a hablar. ¿Hola? ¿Gonzalo? Dijo dubitativamente. Sí, respondí intentando escudriñar.
a ver si conocía a la persona que me hablaba. Hola, mi nombre es María José. No me conoces. Y comenzó a contarme una movida que en ese momento no supe dimensionar. Mira, te llamo porque Saray, de la fundación donde diste clase de percusión, te ha recomendado para un puesto de educador de calle en Vallecas. Nosotros somos la Asociación Cultural La Calle y estamos cubriendo un puesto de educador. Si te interesa, podrías venir a una entrevista el lunes a las 4, ¿te parece? Varias cosas antes de continuar. Lo primero fue que me puse contento. ¿Qué digo? Feliz a nivel intergaláctico, o sea, más feliz que la chucha. Después pensé, mi mamá se va a otorgar el crédito de todo. O más bien se lo va a endosar a su Dios. Pero bueno, ¿qué más da? Me enorgullecí de mí mismo, porque en realidad nunca nadie me había llamado para ofrecerme un trabajo que era... Pero al mismo tiempo comencé a acojonarme, porque la verdad es que yo no tenía ni idea de lo que era ser un educador de calle. Pero había que atreverse nomás, había que lanzarse con todo. Había que preguntar, informarse y actuar. Total, ¿qué le hace una raya más al tigre? Nada, el pato en la laguna. Así que el sábado, tempranito por la mañana, me fui una vez más a investigar al templo de mi salvación, mi refugio en momentos tristes, la cuna del saber, donde vivían todos los dioses y las diosas en los que creía y en los que no también, a la biblioteca de Miguel Hernández. Llegó el día. Yo me lo tuve que pedir a cuenta de mis vacaciones, pero valía la pena. Estaba nervioso. La entrevista se programó por la tarde. Mi entrevistadora fue la misma María José que me había llamado. Me hizo diversas preguntas. Yo comencé aclarando que de pedagogía, la única que conocía era la de mi madre que me había transmitido, que ella era profesora, y eso se respiraba en casa en todo momento, que había estudiado arte dramático, que hacía percusión y que tenía un kit de tambores, que había dado clases a jóvenes en los distintos países donde había vivido y que contaba con una buena experiencia de trabajo en comunidades marginales, que era, para lo que yo había entendido, que buscaban a una persona y bla, 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 bla. Hasta que me hizo una pregunta que me fulminó y acabó con mi sueño de salir de los trabajos de mierda y convertirme en educador de calle. María José me preguntó: Y, por ejemplo, ¿qué actividades harías con las personas jóvenes en su tiempo libre? Yo, que me caracterizo por tener muchos defectos y que la mayoría pasan por mi ego, dije: en realidad no te podría decir alguna en concreto. Lo que sí te puedo decir es lo que no haría. No haría nada que tuviera que ver con el fútbol. Cuando acabó la entrevista, ya no había nadie en el local de la asociación. María José me pidió que le ayudara a bajar el cierre metálico, ya que ella no alcanzaba y estaba muy duro. Solo por eso, ya que se veía que era una mujer que podía con cualquier cosa sin necesidad de la ayuda de ningún hombre. Después de echarle candado al cierre me dijo: Entiendo lo que me dijiste acerca del fútbol, pero en realidad eso no importa. Si a ellos y a ellas quieren jugar al fútbol, lo que hay que hacer es jugar al fútbol. Lo importante es ver siempre lo que les motiva, lo que ellas quieren hacer. Lo importante es transformar y cambiar esta sociedad, pero siempre desde sus centros de interés. Eso es lo fundamental. Lo que a ti te interese lo puedes hacer siempre en tu vida personal. Me mató. Me fui caminando a casa. Tenía un batiburrillo de cosas en la cabeza y en el pecho. Por un lado, mi orgullo se iba arrastrando detrás de mí. Mi masculinidad se fue de la mano con mi pedantería caminando por la otra vereda. Y en mi interior solo quedó decepción.
otro sueño por la borda. Eran tantas las cosas que se perdían por haber hecho ese estúpido comentario de artista que está por encima del bien y el mal. Así llegué a casa, así lo conté y así nos fuimos a dormir todas temprano. El siguiente día tenía que volver a la oficina a seguir codificando encuestas. Pasaron 2 días. Ya había recuperado el tono emocional. Ya me había resignado a ser un buen codificador. Si seguía haciendo las cosas bien, tal vez en unos 10 años podría haber ahorrado para ir a Chile a visitar a las amistades y a la familia. Cuando de pronto me entra una llamada. La contesto y escucho la voz de María José que me dice que quieren contar conmigo. Mandé el trabajo de codificador a la mierda inmediatamente. Volé a casa, lo conté. Mi mamá dijo que había sido gracias a Dios. La mamá de mi hija que había sido ella quien me había allanado el camino. Y mi hija me miraba con cara de ¿qué me importa? Pero si estás feliz, pues a jugar. Sería muy largo de contar todo lo que pasó desde aquel mayo del 2004 hasta hoy que sigo trabajando ahí. Solo haré un resumen de la parte divertida, porque, aunque son muchas las tristezas, incalculables los dramas, una pérdida constante de vida y salud, también suceden cosas bellas, increíbles y transformadoras, aprendizajes y éxitos. Menos de los que uno quisiera, pero también más de los que se conseguirían si nadie hiciera lo que en esa entidad hacen las educadoras, orientadoras y técnicas y todo el personal que se deja la vida para ofrecer oportunidades a las más vulnerables y luchar por la equidad social. Usé todos mis conocimientos teatrales en favor de varias actividades. Casa del terror, carnavales y fiestas del barrio. También me sirvió para crear un personaje de mí mismo y dar talleres en centros educativos de distinta índole, relaciones afectivo-sexuales, interculturalidad y resolución de conflictos, por ejemplo. Al inicio, mucha de la chavalería con la que trabajé era autóctona y le encantaba tocar cajón flamenco, así que hice talleres y montamos unos buenos saraos. Con los años, las personas de origen extranjero, en su mayoría de Latinoamérica, comenzaron a llenar los parques de Vallecas, en su mayoría jóvenes que habían sido arrastrados por sus familiares en un proceso migratorio al que eran obligados por la necesidad y también por el espíritu de mejora. Con ellos también vinieron cuestiones que yo ya conocía desde allí: los consumos, la necesidad de ser adultas pronto, el machismo, el honor, las injusticias, las historias de desgracias, las pandillas, pero también la alegría de vivir, aunque fuera bailando con la muerte. Cuando vieron que tocábamos flamenco, uno de ellos me dijo: Consa, ¿por qué no tocamos salsa? Me aseguré de haber entendido bien la lección que, en su día, en la entrevista de trabajo para el puesto que ejercía en ese momento, había recibido. ¿De verdad que les interesa la música latina? Si eso es así, tengo unos tambores y podemos hacer una escuela de samba. Ellos dijeron que sí, y así creamos la Escuela de Samba Racatuy. Por ahí han pasado muchas personas jóvenes. Hemos realizado muchísimos desfiles, celebrado fiestas, pero por sobre todo, muchas personas jóvenes han aprendido valores y lo que significa la constancia. Vengas de donde vengas.
hayas nacido donde hayas nacido. Hace poco vino a visitar el proyecto Carliños Brown, desde el Candeal, Salvador de Bahía, Brasil. Pero esa historia me la quedaré. Lo que no me quedaré es contar que hoy ya no dirijo esa batucada. Hoy lo hace un chaval que aprendió y ha hecho de zapatota de chavalería una familia. Como debe de ser. Y para finalizar este relato, he de confesar algo muy íntimo. Uno de mis miedos más aterradores siempre fue acabar viviendo debajo de un puente. Lo paradójico fue que no acabé debajo de un puente, pero sí acabé, y muy feliz, trabajando en la calle con K, del distrito madrileño del Puente de Vallecas. Hasta aquí llegamos. Seguir sería puro cuento. ¿Y para qué? Si te gustó, compártelo con tus amistades. Seguro te lo agradecerán. Nosotros lo haremos hasta la muerte. Para poder continuar con este proyecto, necesitamos tu apoyo. Contáctanos y te diremos cómo hacerlo. En este episodio participaron, en el texto y la narración, Gonzalo Sarmiento Lillo. El arte es obra de Andrea Carballal Ocel. Voces invitadas: Patricia Lillo Olivares, María José Pérez Cano y Pícaros Sin Fronteras. Muchas gracias. No te olvides de darle a seguir, a la campanita y si quieres déjanos un comentario. Quedamos la semana que viene.